Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Latinoamérica y los Estados Unidos. Una vez más, explorando con ustedes el ADN de las noticias nacionales, regionales e internacionales. Hoy dedicaremos los siguientes minutos para hablar sobre la intersección de tecnología cibernética y la seguridad de los países, la transformación de nuestras actividades al mundo digital de la vida cotidiana en los negocios, en la energía eléctrica, pagar y recibir dinero, las operaciones de equipos en hospitales, los sistemas de trenes y aviones, hasta la manera de comunicarnos en nuestras comunidades o a través del mundo. Sin mencionar la defensa de nuestros países, son ahora parte de un complejo tejido tecnológico. Hoy, una profesional experta reconocida hablará de las implicaciones de esta confluencia entre tecnología y la seguridad nacional de los países grandes y pequeños. Le damos una cálida bienvenida a Cristina Libby, una experta de prestigio en el campo de tecnología emergente, directora de ciencias en la industria privada, profesora de la Universidad de Nueva York, autora y comunicadora. Se une a nosotros desde la ciudad de Nueva York. Bienvenida al programa. Gracias por invitarme, es un placer estar acá. Cristina Libby es directora científica de Hypergiant Industries, donde supervisa la ciencia, las políticas públicas, el marketing, la investigación y los desarrollos estratégicos para el negocio. Además, es profesora de maestría en la Universidad de Nueva York. Es anfitriona y productora de Threat Matrix, un podcast y serie de televisión de ciberguerra del mismo nombre. Es una destacada experta en el campo de la tecnología emergente que incluyen IA, cambio climático, armamento y exploración espacial, ciberseguridad y tecnología de próxima generación. Realizó publicaciones en el Wall Street Journal, Popular Mechanics, el Journal of Cyber Policy, Elle, Good Housekeeping, Entrepreneur Magazine, PR News y otros. Y ha aparecido en publicaciones tan diversas como Cosmopolitan, LA Times, Entrepreneur, Más, Círculo Familiar y muchos más. Libby es miembro del grupo de trabajo de la OTAN sobre seguridad cibernética e infraestructura crítica. En 2016, Libby publicó su primer libro. Libby recibió su licenciatura de la Universidad Dalhousie en Inglés y Ciencias Políticas y su maestría en Seguridad Internacional de la Universidad de Denver. Cristina, gracias por estar con nosotros. Tenemos mucho territorio que cubrir hoy mientras hablamos de tecnología, intrusión cibernética, la fuerza espacial, falsificaciones profundas o deepfakes y mucho más. Comencemos de inmediato. Nuestra primera pregunta es, ¿qué son los ciberataques o las intrusiones cibernéticas a nivel de Estado-nación y por qué pueden tener un alto impacto en los países? Sí, bueno, hay una variedad de ciberataques que pueden catalogarse desde ataques a individuos, ataques a compañías, hasta ataques a naciones. Mientras lo vemos desde una perspectiva de seguridad nacional, la preocupación más grande que tenemos es que, en promedio, 30 naciones están involucradas activamente en ciberataques o en guerra cibernética todos los días. Esto significa algo así como una guerra fría o una guerra caliente, aconteciendo todo el tiempo. Entonces, esto ocurre en países diferentes como Rusia, Corea del Norte, Irán, al igual que en países como Estados Unidos, Inglaterra e Israel, atacando otros países de ida y vuelta. Y es un problema de poderes muy normal, ¿correcto? Para algunos países como Rusia, puede ser más sobre propaganda. Puede ser un intento de crear caos para desestabilizar un mercado internacional. Cuando hablamos de Estados Unidos, tiene que ver más con un contraataque hacia alguno de estos países, pero también puede tratarse de otro empeño a gran escala que apoya otro tipo de guerra u otra acción amplia de un tipo político.
Ciber no es un divorcio de otros círculos de poder, es una táctica que se utiliza en una escala más amplia en una agenda de seguridad nacional. Y para nosotros, individualmente, como gente normal, probablemente no lo vemos todo el tiempo, pero en realidad está pasando a nuestro alrededor todo el tiempo. Así que en algunas de estas naciones los ciberataques no suceden necesariamente en contra de una nación, más bien podrían ocurrirle a una compañía. Por ejemplo, Sony experimentó un gran ataque en 2014, Target experimentó varios otros, y así vimos a varias compañías de gran renombre pasar por esto, y al mismo tiempo que otras cadenas pequeñas de estas empresas de suministros. Entonces, por ejemplo, si tú eres una compañía responsable de un software que va con un sistema de pago, podría ser atacada. Como individuos, nuestra información ha sido vendida, la de todos nosotros. Una gran cantidad de nuestra información personal ha sido vendida a la dark web. Así que, aunque parezca muy personal, es en gran medida obtener algo de ventaja. Entonces, para países como China, puede ser algún tipo de propiedad intelectual para tratar de tener propiedad intelectual de alguna compañía grande, o un país como Rusia podría hacerlo para influenciar una elección o algo parecido. Por esto es así como lo vemos a un nivel individual también. A la luz de la posible devastación de los ataques cibernéticos, Cristina, ¿qué tan efectivas son las salvaguardas nacionales e internacionales para prevenir esos ataques? No hablamos abiertamente sobre el potencial de nuestra guerra cibernética o ciberseguridad. Más bien hablamos sobre esto en un nivel bajo o silencioso, ya que hay sectores de la población que están realmente al tanto de esto, pero en general no tenemos las medidas de seguridad internacionales para protegernos de esto. No hay suficientes leyes internacionales para que dictaminen algo como esto. No tenemos una conversación a nivel internacional o nacional para hablar sobre esto, tanto que la gente de forma individual puede estar preparada para hablar sobre algo así. Y hemos hecho un trabajo pobre entregando información a los ciudadanos. Cada país tiene planes establecidos para proteger infraestructura crítica, como por ejemplo una red eléctrica en un incidente de ciberataques. Existen sistemas de dispersión de información para salir y ayudar y concientizar a las compañías importantes o como quieras llamarlas. Pero cuando se trata de pequeños negocios en individuos y no existe, diríamos, ningún sistema amplio para ayudar a la gente a estar al tanto de la información, miras a los Estados Unidos y la tentativa de Rusia para propagar e intentar influenciar la elección, eran bastante evidentes y había muy poco que se pueda hacer, ya sea para detener eso, para cambiar su curso o para realmente alertar a la gente de los peligros. En parte creo que porque tenemos tan poco conocimiento de esto que es difícil considerarlo y pensar en lo que se puede hacer como persona. Y en un nivel gubernamental, en los Estados Unidos particularmente, sobre lo que puedo hablar mejor, es muy dispersada la manera en cómo lidiamos con la ciberseguridad. Muy amable, Cristina. Quizás más adelante hablemos sobre el programa Einstein, pero estoy de acuerdo con usted. Muchos sectores no están trabajando de manera coordinada. También mencionó que la mayoría de las naciones no hablan sobre este asunto. Pero sabemos de por lo menos dos instancias, pero quizás haya muchas más a nivel de nación-estado. La interrupción de las defensas aéreas sirias por la Fuerza Aérea Israelí mientras destruía un reactor nuclear y los ataques contra los reactores nucleares iraníes como reacción de los Estados Unidos a principios del 2020. Hay otros con diferentes niveles de intensidad que desconocemos y que tal vez se dan todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Existen al menos 30 naciones que están activamente involucradas en la guerra cibernética todo el tiempo. Y eso se ve diferente dependiendo en cuál es la nación, dependiendo de cuál sea su objetivo y de la misma manera que una actividad militar se ve de manera diferente de cuál es el país, ¿correcto? Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, la manera en la que China se involucra en ciberataques, la mayor parte del tiempo que tienen un enfoque en el robo de propiedad intelectual de compañías de otros países,
y de alguna manera llevando eso hacia sus planes de tecnología. Si miramos a Rusia, tiene que ver con una orientación propagandística. Corea del Norte tiene ataques hacia tanto compañías al mismo tiempo que individuos. Entonces, tiene mucho que ver con cómo cada sistema de cada país deciden entrar en una guerra por falta de describirlo de otra manera o su agenda de seguridad nacional. Entonces, esa agenda es lo que hace el cambio. Bueno, muy amable, Cristina. Pero cuando llegamos al sector privado, como mencionó, compañías como PayPal, Visa y Mastercard, después de que se negaron a hacer negocios con WikiLeaks, fueron objeto de ataques cibernéticos. Desde afuera, y sin ser expertos, esto se asemeja mucho a lo que era el lejano oeste en los años 1800. Sí, está realmente fuera de control. Y es interesante porque ahí ves cómo trabaja este ciberataque. En el inicio, cuando el Internet fue creado, todos pensábamos que sería un espacio creado para bien, que información iba a ser compartida o asuntos académicos, que la gente se uniría y sería un lugar para comprar, o antes que eso era un lugar para la pornografía, ¿sabes? Más compras de consumo. Y luego se militarizó y pensamos, podemos tomar acciones, podemos usarlo como un lugar que es un poco más agresivo y luego lo que vimos es una erupción de comportamiento agresivo online. Vimos eso con cibercriminales al mismo tiempo que con estados nacionales. E interesantemente, estamos ingresando a un periodo donde estamos empezando a ver el grupo más grande en cibercrimen durante el coronavirus. Estamos viendo una pandemia global, estamos viendo caos, la gente buscando información en orden de conocer qué es lo que está pasando. Y en una perspectiva nacional es una gran oportunidad para que la gente aproveche de cometer cibercrimen y causar daño y es fácil hacerlo a través del Internet como una manera de desestabilizar a la población y estamos viendo intentos más agresivos de lo que no quisiéramos ver. Parece que identificar la fuente de una intrusión es extremadamente difícil. Los ciberataques sofisticados de tiempo lanzados por los gobiernos son especialmente difíciles de rastrear. Plantan una bandera falsa en el código del virus. Es difícil tomar represalias. Entonces, ¿cómo conectamos los puntos para encontrar a los atacantes? Es bastante difícil. La imputación es increíblemente difícil de descifrar en el ciberespacio. Existen muchas falsas banderas, como se las llama, con las que esencialmente estás tratando de distraer a quien sea que estés atacando para tratar de descifrar quién es el culpable. Existen realmente especialistas muy buenos quienes ven todo desde una perspectiva tecnológica, al mismo tiempo que desde una posición geopolítica para saber quién es el que realmente tiene el deseo de cometer estos crímenes, quién realmente tiene la capacidad tecnológica. Y por otro lado, existe trabajo forense que se realiza después del hecho que trata de buscar de dónde exactamente provienen estas cosas. Pero lo más difícil de los ciberataques y de cualquier ciberintromisión es que la atribución en el momento es muy difícil. Es fácil equivocarse con algo, con el país incorrecto, o el criminal erróneo, o el participante incorrecto, al calor del momento, lo que hace que la retribución sea difícil de ejecutarla inmediatamente, porque podrías hacer las cosas incorrectas a la gente incorrecta. Muy amable, Cristina. Y ya cerrando esta primera parte de este segmento, voy a preguntarle sobre la guerra híbrida, los ataques convencionales y los ataques cibernéticos que funcionan en combinación. Sí, la ciberguerra es lo que llamamos una combinación de un ataque convencional y un ciberataque y se está convirtiendo en algo normal, ¿bien? Y ciber es una fuerza de derecho militar donde de la misma manera puedes tener un ataque a un territorio o un ataque marítimo o un ataque a territorio y un ciberataque pueden ser una distracción para un ciberataque de un territorio. Un ciberataque puede ser un intento de propaganda antes de una invasión, es decir, puedes combinarlos en muchas maneras sin restricción. Creo que somos una sociedad digital, ¿verdad? Y nos estamos volviendo más y más conectados digitalmente y más ahora que todos están en sus casas, todos en cuarentena. Entonces, estamos viendo una dependencia del Internet, una de las dependencias más extremas que tuvimos. Entonces, tiene sentido que esa sea el área que tenga un ataque a gran escala sin casualidades inmediatas, la menor posibilidad de imputación, ¿cierto?
Entonces puede hacer el trabajo en una manera más interesante que necesariamente hacerlo de otra manera. La mayor parte del tiempo estas dos cosas se combinan, así poder probar las aguas políticamente para saber cuán lejos puedes llegar con las cosas en algún país en particular y tener ese recurso adicional que es más que una guerra tradicional y que es necesario. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, tomaremos un breve descanso. El ADN de las noticias. La verdad internacional. Desde Nueva York, con Juan Carlos Salcedo. Las respuestas más profundas están aquí. La manera que la veo. Ya estamos de regreso y aprovechamos para saludar a dos de nuestras estaciones en los Estados Unidos. En la costa este, Manhattan Neighbors Network, MNN, en New York, y KGEM en el área de Los Ángeles. Continuamos nuestra interesante conversación con Cristina Levy, especialista en tecnologías emergentes. Cristina, hablemos sobre la reciente creada Fuerza Militar Espacial en los Estados Unidos. La conclusión es que los militares han estado involucrados en actividades espaciales desde que hubo actividad espacial. ¿Qué es diferente ahora? La Fuerza Espacial es un nuevo esfuerzo para militarizar el espacio. Es interesante ahora e importante porque ahora existe mucho más dedicación al espacio que nunca antes, tanto esfuerzos comerciales y esfuerzos gubernamentales, particularmente cosas que vemos con SpaceX, al mismo tiempo que el número de satélites que están yendo al espacio. Entonces, el incremento de actividad en el espacio hizo que al mismo tiempo se incremente el deseo de los Estados Unidos de tener una fuerza espacial que nos ayudan a protegernos en ese dominio. Se está convirtiendo en una propiedad de la misma forma en que el ciber es un dominio de la misma manera que el aire se convirtió en un campo a ser dominado y se creó la Fuerza Aérea. Es interesante porque nos trae muchas preguntas sobre la militarización del espacio. También vimos en la sociedad una necesidad de un apoyo de un plan de militarización del espacio. Entonces está ahí el crear una fuerza para proteger nuestros intereses y estamos creando una fuerza porque no hemos tenido tanto enfoque en la protección de los activos del espacio anteriormente. Entonces, ahora estamos desarrollando esta fuerza en un esfuerzo concentrado fuerte de proteger estos activos, de proteger los satélites, proteger lugares como la Estación Espacial Internacional y mirar hacia los siguientes 10 a 20 años. Como saben, el 2024 tenemos planes de llevar a hombres y mujeres a la Luna nuevamente. Estamos desarrollando más planes para construir una base permanente en la Luna y posteriormente mirar más lejos, ver de construir estructuras permanentes en Marte. Tenemos este pequeño intento de colonizar ese lugar también. La Fuerza Espacial es el esfuerzo de los militares estadounidenses para comenzar a estar preparados para proteger estos activos. ¿Existe una diferencia, al menos legal, entre militarizar algo y armar algo? ¿Cuáles son las implicaciones internacionales y cómo ven otros países ese desarrollo? Sí, no soy una erudita o una experta legal, pero existe una diferencia entre militarizar una zona y armar una zona. Existen otras naciones que están comprometidas activamente en el espacio, como Rusia y China. Rusia recientemente hizo una maniobra interesante donde tuvieron la posibilidad de cambiar un satélite para mirar nuestros satélites. Entonces, en términos de ciber, estamos empezando a ver más naciones envueltas y activas ahí. Existen muchos problemas. No soy una profesional en el área legal, así que esto nos podría llevar muy lejos, pero sí tenemos muchas preguntas legales sobre los acuerdos legales de cómo operamos en el espacio.
Y estamos en un tiempo donde tenemos que pensar más estratégicamente sobre esto. Entonces, si asumimos que habrá gente en el espacio y que habrán más entidades en el espacio, el corporativo y un sector público, tenemos que empezar a pensar en una constitución espacial. Tenemos que empezar a pensar sobre las cosas legales que pasarían ahí. ¿Qué pasaría si una compañía que tiene satélites en el espacio accidentalmente golpea a otros satélites en el espacio y esto crea un grado de basura espacial y se tienen todos estos proyectiles volando por la atmósfera a 17,000 millas por hora? Esto va a crear muchos daños colaterales. ¿Fue un intento militar? No particularmente, pero vamos a tener que adjudicar porque existe una compañía que impacta a las entidades gubernamentales. ¿O qué pasa cuando una compañía quiere establecerse en la Luna? Entonces, si Amazon o algo a través de SpaceX o algo a través de cualquier otra compañía grande, si ellos son capaces de poner gente en la Luna y de alguna manera de tomar un territorio para ellos mismos, ¿cómo funcionaría? ¿La compañía tiene el mismo poder que un Estado nacional? ¿Una compañía tiene las mismas protecciones? Que si una compañía establece acciones en una especie de guerra, ¿quién es responsable de responder a esas acciones militares? Existen muchas preguntas de ese tipo que se deben responder desde la creación de unos documentos legales que apuntan hacia cómo es que queremos vivir en el espacio. Y lo que es interesante sobre esto es que nos preguntamos muchas cosas sobre nuestra moralidad, ¿cierto? Como cómo queremos ser como humanos en el espacio, cómo queremos funcionar, qué es lo que creemos que es mejor. ¿Queremos operar en una situación de poderes de Estado o queremos crear una estructura diferente para dejar el planeta? Existen miles de preguntas como estas que nadie está realmente respondiendo. Gracias, Libby. Estas nuevas tecnologías todas han tenido lugar bajo el paraguas más amplio de la guerra híbrida, que también incluye propaganda, esferas de influencia, manipulación de los medios, interferencias en las poblaciones. Y bueno, hablemos de deepfakes. ¿Qué son las falsedades profundas y por qué es particularmente insidioso en las sociedades este fenómeno en general y las democracias en particular? Sí, la tecnología deepfake probablemente lo has visto, existen muchos memes al respecto que circularon usando videos deepfake en agosto y septiembre del 2019. Esencialmente un deepfake es un video donde algo ha sido sobrepuesto sobre alguien que está diciendo algo que realmente dijeron o se están moviendo algo de aquí hacia arriba. La tecnología deepfake no está tan buena para poder manipular el cuerpo entero todavía, pero esencialmente podrías poner el rostro de alguien más en mi cara para manipular mi cara en esta entrevista, para hacerme decir varias cosas que yo realmente no dije. Eso es muy terrorífico desde una perspectiva propagandística, porque esta tecnología que está mejorando rápidamente cada día puede ponerse en las caras de nuestros líderes y puede ser distribuido a través de muchos robots en línea. Y eso puede ser algo que desencadene un pánico masivo. Imagínate el momento que estemos viviendo ahora mismo. Es una crisis pandémica y piensas un video deepfake sobre alguien como el presidente Trump y tal vez ese video deepfake dice de repente, todos deben dejar sus casas en las siguientes 2 horas. Creemos que viene un gran ataque nuclear de Rusia. Y ese video podría compartirse en Facebook, en Twitter, usando publicidad pagada, muchos bots de repente en una situación en la que queremos que todos se queden en casa. La gente ahora está corriendo en las calles en pánico masivo e histeria. Entonces, ¿cómo eliminas eso? Tendrías que decirle a miles de personas que vuelvan a sus casas, pero ellos dicen, el presidente me dijo que haga esto, el presidente dijo que hagamos esto, y luego se crean situaciones de violencia masiva, extrema. Esa es una visión distópica, escandalosa de lo que podría pasar, pero en una escala menor podría ser armada en actos políticos, en cosas que podrían ser armados en actos públicos, en muchas maneras, y no podemos realmente percibir la diferencia, ¿verdad? Y no existe tecnología capaz de alertarnos que esto es un deepfake. Y porque no tenemos
Eso no sabemos y creemos que esos videos son reales, ¿cierto? Creemos que son reales porque nos han dicho que son reales. Entonces, ¿cómo tú niegas eso? Se convierte en un problema de salud pública. Cristina, usted tiene una carrera muy exitosa como experta en tecnologías emergentes. ¿Qué es lo que desearía haber sabido al comienzo de su carrera que hoy le habría facilitado el trabajo en este campo profesional? La tecnología no sucede en el vacío. La tecnología es parte de una conversación más amplia de todo lo que pasa con la humanidad. Entonces, por un largo tiempo, a los principios de los 2000, cuando uno de los lemas en tecnología era muévete rápido, inicia las cosas. Eso es algo que realmente va en detrimento de la sociedad, ¿verdad? Queremos movernos rápido, queremos construir una buena tecnología, pero hay algo de lo que tenemos que estar conscientes de cómo trabajamos en esa tecnología en la sociedad y parte de eso significa que la tecnología no debería desarrollarse solo con el fin de tecnología en sí misma. Deberíamos estar desarrollándola junto al armazón de lo que la sociedad necesita. Deberíamos pensar cómo la queremos desarrollar como sociedad. La sociedad debería estar abiertamente envuelta en la conversación con los tecnólogos en la misma manera en la que estamos empezando a tener estas conversaciones éticas, ahora que estamos teniendo conversaciones morales. Necesitamos pensar sobre el rol que la tecnología debería tomar en la sociedad. ¿Queremos que los tecnólogos dirijan la sociedad en adelante o queremos que la sociedad decida dónde queremos ir y que la tecnología apoye esto? Cristina, muchas gracias. Ha sido una discusión muy interesante. Gracias por pasar todo este tiempo con nosotros. Esperamos volver pronto. Este es un campo en constante crecimiento y cambio. Nos complace haber podido contactar con usted. Muchísimas gracias por invitarme. El ADN de las noticias. El concepto tradicional de guerra, sabotaje y desinformación es suficiente para contener y explicar la evolución tecnológica de los últimos 30 años. La combinación híbrida de elementos de disrupción y ataque han desafiado el poder y preeminencia de aquellos antes tan poderosos. Pequeños actores de Estado o aún organizaciones privadas pueden infligir ahora serios daños a naciones grandes. Y esto continuará cambiando y continuará creciendo. No es una carrera de 100 metros planos donde podemos ver quién llegó primero y más rápido. Es una maratón con una meta movible muy peligrosa. Hasta una próxima oportunidad donde juntos otra vez exploremos el ADN de las noticias. Gracias.